¿cuál será para ustedes el efecto de la modificación, Jorge Mantilla, de la arquitectura administrativa? Acabar con la figura del alto comisionado, llevar la Consejería de Seguridad, digamos, como a ser el centro sobre el cual la política de seguridad se establezca, pero al mismo tiempo se lleve la unidad de implementación para allá. ¿Cuáles son esos horizontes que usted ve ante ese anuncio? Diana, yo creo que eso depende mucho, digamos, de el tipo de funciones de las que estemos hablando. Es decir, hay que entender que aquí estamos hablando de diferentes consejerías, por ejemplo, la de Derechos Humanos, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación, cada una de ellas tiene diferentes competencias. Yo creo que hay unas que realmente son muy difíciles o realmente no se pueden desmantelar, que tienen que ver con todo el tema de firmantes de paz, particularmente de condiciones de seguridad de los firmantes de paz, donde además hay sentencias de la Corte Constitucional de 2022 declarando el estado de cosas inconstitucional por la muerte de más de 500 excombatientes o firmantes de paz, y que esos son derechos adquiridos, digamos, que no se podrían desmantelar, que se pueden, como bien lo decía el doctor Charri, mover hacia otras dependencias, pero que eso en principio, digamos, debe permanecer. O sea, puede pasarlo a la entidad que sea, pero debe cumplirse la función desde la entidad que sea. Sí, y que eso no significa, porque yo siento que aquí políticamente lo que ellos van a hacer es una suerte de estrategia de marchitamiento, es decir, desfinanciar, marginar programas, los cuales no puedan realmente eliminar, y dejarlos en una suerte de ostracismo en alguna dependencia. Hay otras cosas, por ejemplo, por supuesto, todo el tema de comisionado de paz que tiene, el tema de negociación, de verificación de cesas al fuego, pues eso seguramente se podrá eliminar. Pues así como se elimina la política de paz de este gobierno. Sí, pero igual, y aquí seguramente será uno de los capítulos de los que vamos a hablar, yo también creo que el sometimiento, que es la perspectiva que ellos han tomado, implica una suerte de negociación. Ya no con un comisionado pero que se de puede paz. hacer dentro de una Consejería de Seguridad, ¿o no? Ya sería con la Fiscalía General de la Nación, en el marco de leyes de sometimiento, incluso a nivel de Ministerio de Justicia. Y hay otras cosas que están por allá engavetadas, que yo creo que son realmente muy importantes, que es, por ejemplo, todo el tema de la política de prevención del reclutamiento forzado de menores, el CIPRUNA, ¿no? Que además es uno de los factores más determinantes de la violencia que tenemos actualmente. Eso está hoy adscrito a la Alta Consejería de Derechos Humanos, que es la coordinadora de esa política. Entonces creo que hay unos temas que son más allá de las consideraciones legales, creo que hay unas consideraciones institucionales sobre cómo el Estado se articula y opera a partir de unos temas que son estratégicos. Vamos a ver, y creo que hay que esperar a ver cuál es, primero, cómo queda ese supercomisionado de seguridad y cuáles son las funciones o competencias que se le asignan a otras dependencias en otros ministerios. Sandra. A ver, yo creo que hay un montón de confusiones en todo eso. Creo que el primer punto es que hay que separar la política de seguridad de la política de implementación de los acuerdos de paz. Esos son dos temas totalmente distintos. Pues que es lo deseable, ¿no? Pero digamos, incluso en el proceso de gestación de la política pública son dos cosas totalmente distintas. Entonces, me parece que esos son dos espacios que hay que tener claros, porque ya lo decía Juan Manuel y lo está diciendo Jorge. Aquí el proceso de implementación del acuerdo de paz es una cosa que no está en discusión desde el punto de vista legal, y digamos, otra vez volver a la narrativa de hacer el acuerdo Trizas y todas estas cosas nos va a retroceder, digamos, en términos políticos, pero en términos de gestión no puede tener grandes efectos. ¿En dónde quedan esas funciones en la burocracia estatal? Eso ha cambiado mucho desde el momento mismo en el que se firmaron los acuerdos de paz. Acuérdese que incluso durante la administración de Petro hubo un momento cuando Juan Fernando Cristo asumió el Ministerio del Interior en el que él dijo: pásenme a mí todas las funciones de implementación de la paz, que yo me encargo desde el Ministerio del Interior de la implementación de la paz. Entonces, eso ha tenido unos rearreglos allí distintos, pero en lo que coincido con Jorge es que a lo que hay que ponerle muchísima atención es a que no vaya a suceder lo mismo que ha sucedido en las dos administraciones anteriores, que no es realmente un problema de asignación burocrática, exactamente, sino que sea la voluntad política de implementar los acuerdos de lo que estemos vigilantes.
Dos, otra confusión grande. El sistema de derechos humanos y de derecho internacional humanitario está relacionado con el proceso de implementación de la paz, está relacionado obviamente con la política de la seguridad, pero no es lo mismo. Y entonces, porque eso es lo que se ha anunciado que pasaría al Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior. Y ahí hemos tenido múltiples arreglos. ¿Cuál es la razón por la cual eso está en el Palacio de Nariño? Porque tenemos gravísimos problemas de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por cuenta del conflicto armado. Entonces, en un gesto burocrático de darle prioridad al tema, ese tema se pasó a Palacio, sí. Y básicamente el mensaje era... Pero ya había estado en el Ministerio del Interior. Ya había estado en el Ministerio del Interior, e incluso acuérdese que durante la administración de Juan Manuel Santos crearon una cosa que se llamaba el Sistema Interinstitucional de Derechos Humanos, que estaba a cargo de la vicepresidencia y que de lo que se encargaba era de coordinar y articular las actividades relacionadas con DIH y con derechos humanos en todas las entidades del Estado, porque todas las entidades lidian con ese problema. ¿Cuál es la razón por la cual es importante esto? Pues primero, obviamente, porque es necesario mejorar nuestro récord en materia de cumplimiento de derechos humanos, pero también porque hay mucha presión de la comunidad internacional alrededor de este tema. Entonces, el Estado colombiano constantemente está tratando de mandar señales de que está profundamente comprometido con el cumplimiento de esto, y por eso es que le da un ordenamiento burocrático importante. No perder de vista eso, porque la presión también va a recaer sobre la administración de Abelardo de la Espriella. Y termino con un punto sobre las consejerías, Diana. ¿Cuál es la razón de ser de las consejerías? Hay una investigación súper interesante de un politólogo en los Andes que se llama Luis Bernardo Mejía y que intenta observar a lo largo de la historia por qué los gobiernos abren y cierran consejerías, qué es exactamente lo que explica esa apertura y ese cierre en distintas ocasiones. Y él dice: cuando los gobiernos nombran ministros que son súper cercanos políticamente al presidente, las consejerías no son necesarias. Las consejerías son una forma de control de los ministros, cuando los ministros son cuotas políticas que no necesariamente son de la superconfianza y cercanos políticamente e ideológicamente al presidente, y entonces los consejeros se encargan más o menos de disciplinar a los ministros, de asegurarse que los ministros estén haciendo lo que dice el presidente. Un ministro muy famoso alguna vez le dijo al que lo iba a suceder: haga todo, pero nunca le conteste el teléfono al consejero. ¿Sí? Porque esa es la forma de disciplinarlos. Entonces, si este gobierno se encuentra, como hemos visto con los nombramientos hasta ahora, que es gente de su entera confianza, que el presidente tiene la absoluta certeza que van a hacer lo que él dice, pues las consejerías no son necesarias. Doctor Riveros, ya voy con usted, Motoa. Bueno, entonces yo creo que aquí hay varios temas. Quiero terminar hilando un poco lo que dice Sandra frente a la capacidad de las consejerías, la capacidad del consejero. La verdad es que pues, los consejeros han existido, le han cambiado los nombres durante los últimos 30 años de todas las maneras posibles, y la capacidad de los consejeros es prácticamente nula, por una razón: porque quien ejecuta, quien tiene la plata son los ministerios. Entonces, nombran a unos consejeros para tratar de coordinar. La razón al final, un poco lo que decía Sandra, pero hay otro elemento, y es: siempre tratan de que los consejeros se vuelvan una especie de coordinadores entre distintas entidades, que porque está en la presidencia y entonces puede llamar al ministro X, al ministro Y, al de la agencia X y al de la agencia Y. Pero al final, pues quien toma las decisiones en la ejecución de verdad es el director de la agencia, es el ministro X o Y, y el consejero, pues la verdad no tiene muchas capacidades para hacer cosas en la vida real, más allá de llevar un Excel de si están cumpliendo o no cumpliendo unos objetivos. Hasta ahí. Entonces, pues digamos, como principio general, particularmente yo estoy de acuerdo con acabar unas consejerías, porque duplican unas funciones que están en unos ministerios y que esas consejerías tienen muy poca capacidad de ejecución real, de cambiar unas políticas públicas reales. Un ejemplo, pues, es la que hoy está, pues obviamente es la de mayor nombre, que es la Consejería de Derechos Humanos, y en el Ministerio del Interior hay una Dirección de Derechos Humanos. Digamos, yo no veo la necesidad de que haya una Consejería de Derechos Humanos y una Dirección de Derechos Humanos para coordinar una política pública. Si el presidente dice quien ordena aquí la política de derechos humanos es el Ministerio del Interior, pues punto, es la Dirección de Derechos Humanos y no necesitaríamos una consejería, y así frente a muchas otras consejerías. Eso en manera general de las consejerías. Pero quiero hablar del acuerdo de paz.
que es, digamos, por donde arrancó esta discusión, que le permite además al presidente Abelardo como cumplir dos cosas, ¿no? Tener una narrativa muy fuerte contra el acuerdo, que es una promesa, digamos, de campaña, digamos, él siempre ha sido muy en contra del acuerdo, y la segunda, pues, la de reducción del Estado, que, pues, para ser sincero, digamos, la reducción que anunció anoche es mínima, ¿no? O sea, 10.000 millones de pesos, yo sé que suena mucho para cualquier ciudadano, pero 10.000 millones de pesos para el Estado, eso no es nada, básicamente. Pero al acuerdo de paz, entonces el acuerdo de paz tiene muchos elementos. Tiene uno que es en el que nos quedamos engolosinados los ciudadanos siempre, y es la participación política de los ex-FARC y la responsabilidad judicial de los ex-FARC. Y en esas dos yo creo que sinceramente ya chuleamos, digamos, ¿para qué nos devolvemos? Ya chuleamos. En este Congreso no hay ningún senador de las FARC, pues, o del Partido de Comunes. Ya se acabaron esas curules, ya eran 2 periodos y se acabaron. No necesitamos. Ya, y se acabó el partido, no volvió a sacar personería jurídica. Ya, chuleamos y digamos, pues sí estamos mejor porque pues permitió llegar a un acuerdo con 13.000 personas que estaban alzadas en armas. Cosas, están los PEDETs. Entonces, hay otras cosas que eso sí las puede modificar o cambiar el gobierno, que es un poco lo que dice Jorge, que es marchitarlo. Entonces, no darle plata para los PEDETs, no dar plata, y a mí esto sí me preocupa mucho, por ejemplo, para las políticas de reincorporación, de sostenibilidad de las víctimas, pero también de los quienes entregaron las armas. Es que aquí nos ponemos y nos engolosinamos, vale otra vez la palabra, en si metemos preso o no a Timochenko y a 10 más. Pero nos olvidamos que además de esos 10 más, hay 12.000 personas que están en los territorios tratando de hacer una vida porque entregaron sus armas, que dependen mucho de que el Estado todavía les ayude a generar su empresa productiva, a que les dé garantías de seguridad. Y a esos 11.900, pues a mí sí no me pueden decir que es mejor devolverlos a la guerrilla. Eso no puede pasar. Entonces, ahí ya sí creo que deberíamos concentrarnos. Los temas políticos y judiciales, pues como lo decía el doctor Charri, pues es una discusión que también me parece inocua, y me parece que el presidente de la Asprilla no debería meterse en eso, porque es una discusión políticamente muy costosa y que no le cambia la vida a nadie. Meter preso a Timochenko es prácticamente imposible, digamos, preso como lo quieren ver. No solo toca cambiar la Constitución, sino aceptar, entonces eso ya es varias vueltas en el Congreso, tener las mayorías para eso, que no sé si las tenga, pero además, cuando eso llegue a la Corte Constitucional, pues muy seguramente la Corte Constitucional dice que eso, pues nos guste o no nos guste, le viola unos derechos fundamentales a quienes los van a devolver por debido proceso, porque no los pueden condenar 2 veces, etc. Y esto, termino, podemos analizarlo más adelante, y está bien, hagamos una evaluación de cómo le ha ido a la JEP en estos casi 10 años, porque como lo decía el doctor Charri, pues la JEP básicamente tiene 15 años, eran 10 años para investigaciones y 5 años más para sacar las sentencias. Esos 15 años se terminan más o menos en el 2032, porque realmente la JEP empezó a funcionar en el 2017. Analicemos bien si eso ha funcionado, cómo ha ido. Yo creo que ha ido más lento de lo que queríamos, incluso los que defendimos la paz, pero ahí va, ya hay al menos 2 sentencias de 2 casos muy grandes, que son secuestros de las FARC. Por primera vez en la vida las FARC admite que cometió homicidios y secuestros y los condenaron. Vamos a ver a cómo cumplen esas sentencias. Y yo sí creo que sí hay que ser muy duros y no darle permiso a Timochenko para que ande por el mundo. Y también pues la de los mal llamados falsos positivos, pero lo podemos seguir analizando. Sí.